Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a hablar de la película Robocop y de las curiosidades comentadas en The Movie That Made Us. Después de que el oficial Murphy quedara eliminado en un operativo contra criminales, se decide que se va a usar su cuerpo para la creación de un robot, el cual tiene como objetivo el de ser un policía al servicio de la comunidad. En otras palabras, una gran compañía quiere a un empleado que no pase por hambre, cansancio o sueño, para que no tengan ninguna necesidad que cubrir. Todas estas características les jugarán en contra cuando este robot empiece a relacionarse con los fragmentos de humanidad que quedaron en su memoria, queriendo eliminar a las personas que lo alejaron de su familia. La temática que más resaltó para mí fue esta idea de que el ser humano nunca va a poder despegarse de su parte emocional. Por más que lo abrume la tecnología, siempre va a haber un factor humano dominante, porque se van a seguir manteniendo estos fragmentos con el que el ser humano va a conectar. En el caso de Murphy, podemos decir que estos fragmentos están hechos de amor, porque es lo que guarda en su subconsciente. Guarda momentos felices y de unión familiar, por lo que podemos decir que alimentaba su alma de estos momentos, y que en su ser a lo que le daba valor o importancia eran estos actos nobles de luchar por la justicia, enorgullecer a su hijo y amar a su esposa. Por lo que podemos decir que estos son los códigos que se quedaron como fragmentos, los cuales impiden que Murphy sea completamente un robot. Para mí, en esta parte de la película se está declarando que incluso entre una mezcla entre el ser humano y un robot, la parte invisible del ser humano, como la memoria, el alma y las emociones, van a seguir teniendo un mayor peso que la tecnología, porque el ser humano siempre va a tener la habilidad o la inteligencia de crear herramientas que le faciliten la vida, pero nunca se va a poder despegar de la parte inconsciente. Y esta parte inconsciente es lo que lo forma y lo define, porque aquí es donde se crean los códigos con los que el ser humano siempre va a convivir. Es por eso que se le da mucho más importancia a las cosas invisibles, porque esta parte es la que nos forma y nos define como ser humanos. Pasemos a hablar de las curiosidades del documental. Ed Neumayer, El guionista, tenía acceso al set de Blade Runner, al cual se infiltraba de manera secreta trabajando en el departamento de arte. En dicho entorno, dos imágenes vinieron a su cabeza. Observando al carro Spinner, visualizó a un robot junto al vehículo. La segunda cosa que visualizó fue el título de la historia. Estas dos imágenes las fusionó con la idea de ejecutivos corporativos eliminándose entre sí, que fue una idea que tenía desde antes. Fue así que nació la historia. De esta curiosidad me llama la atención cómo una historia, para poder estar completa, al principio solamente tienes ideas, estos fragmentos y estas cosas, y ya después se vuelve una historia completa. Eso me llamó la atención. Y también me llamó la atención que el guionista tuviera esta disponibilidad
de entrar a un set. Digo, en el documental se aclara que es porque él ya trabajaba con la empresa, si no mal recuerdo. Pero también como que me llama la atención que él lo vio como una manera de entrar a hacer lo que él quería, a pesar de que todavía no estaba en el punto en el que quería llegar. Eso me llamó la atención. Siguiente curiosidad. El guión fue un trabajo que duró varios años. Ed Neumeyer Se dio cuenta de que no lo podía escribir él solo, por lo que buscó quien lo ayudara. Pero pudo encontrar a alguien cuando, por casualidad, Michael Miner le habló de que estaba grabando un video de rock sobre un robot. Ed Neumeyer Le platicó sobre la idea que tenía. A él le gustó tanto que inmediatamente le dijo que sería un trabajo que harían entre los dos. Esta curiosidad me llamó la atención porque realmente el trabajo que hicieron ellos dos, su conexión, como lo describen en el documental, sí fue por casualidad. No sé, me transmitió que en el momento indicado van a suceder cosas para que un proyecto que llevas trabajando llegue como a una resolución, y eso me llamó la atención, me pareció un mensaje positivo. An Orion Pictures release. El estudio cinematográfico que aceptó realizar la película eligió al director neerlandés Paul Verhoeven porque pensaron que la visión de un extranjero alimentaría la cultura estadounidense, debido a que esta perspectiva le daba otro toque a las producciones. Esta curiosidad la agregué para decir algo que creo que es polémico, pero hace muchos años Hollywood se veía como el sueño, como algo a lo que aspirar y pertenecer. Entonces se veía como esta cosa estadounidense de querer pertenecer a Estados Unidos, como a esa cultura de Hollywood, del cine, ser parte de ese mundo que es estadounidense. Entonces, como que Estados Unidos, al menos en el área de las películas, mucho tiempo fue como el sueño, como el hay que llegar ahí. Actualmente yo considero que Hollywood está como decayendo. No nos vamos a centrar mucho en ese tema, pero hay cosas como que sacan muchas secuelas, que ya nada es original, que ya no marca la pauta. O sea, todas esas cosas están ocurriendo actualmente. Mi punto es este. Por muchos años se vio a Estados Unidos y a Hollywood como una cultura admirable, como una cultura a la que había que llegar, como si ellos fueran el sueño, el destino, la meta final. Es a lo que me refiero. ¿Qué tanto es porque fuera así? ¿O qué tanto fue porque ellos en realidad necesitaban el punto de vista de otras culturas para alimentar su cultura aspiracional? Ese es el punto que quiero llegar. O sea, realmente fue muy aspiracional muchos años. Yo tengo memorias de eso, de cómo se veían las películas y de cómo se veía Hollywood. No porque haya pertenecido en algún momento, claro que no, pero eran los medios de comunicación los que alimentaban esa narrativa, digámoslo así. Sí había una narrativa de que Hollywood era un sueño,
Pero esa cultura estadounidense, como vimos en esta curiosidad, también era alimentada por extranjeros, por personas que no eran de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tanto fue una cultura estadounidense? Aquí se está viendo que no se sostenía una cultura alimentada por los mismos estadounidenses. ¿Se entiende la idea que quiero transmitir? Porque incluso creo que actualmente pasa lo mismo con el director mexicano Guillermo del Toro. Él estrena sus películas y qué bueno que lo haga. Incluso este director, qué bueno que trabajó para Hollywood y Estados Unidos. Son cosas que hay que felicitar, qué bueno que lo lograron, qué bueno que pertenecieron, qué bueno que están ahí, porque fue una meta que se trabajó. Bueno, no me voy a poner a hablar de la historia de Guillermo del Toro, que es la historia que conozco más, pero sí fue algo que, según tengo entendido y según conozco su historia, él tuvo que trabajar. Y qué bueno que está ahí, porque fue algo que trabajó y algo que logró. Las cosas que se logran y se trabajan son admirables, no estoy diciendo que no. Pero mi crítica va por la cultura, por vender algo aspiracional. No es alimentada por los mismos estadounidenses que por años dijeron, nosotros somos los mejores. ¿Saben? A ese punto me refiero. Creo que estoy diciendo algo polémico, pero creo que también podemos observar como estos puntos y debatirlos. Para realizar el traje del robot, Miles Teaves, artista conceptual que trabajó con Rob Bottin, creador de efectos especiales y maquillaje, ellos dos vieron todos los robots de la historia del cine. Con esa inspiración y algunas especificaciones del director, Miles Teaves, trabajó en el traje del protagonista. El primer traje que se diseñó no convenció al director, debido a que era muy voluminoso, por lo que el artista tuvo que pasar por una etapa de reconstrucción desde cero. Esta vez tomó inspiración del libro Robot Sexy del dibujante japonés, Hajime Sorayama, consiguiendo así el traje final. De esta curiosidad hay cosas, más de una, que me llamaron la atención. La primera, que para realizar su trabajo profesional, antes tuvieron que hacer como esta maratón de películas y eso me pareció como muy padre. A mí me gustaría estar en el punto donde mi trabajo sea como ver películas o estudiar cosas del mundo del cine y verlo, o sea, escuchar la anécdota de que alguien para un trabajo tuvo que ver películas y cosas así, tomar inspiración de otros. Eso me pareció como un trabajo soñado, como muy padre, y por eso me llamó la atención. También me llamó la atención la manera en la que se inspiró para hacer este segundo proceso. Tomó como inspiración arte japonés. Y digo, ahorita Japón está culturalmente, se habla mucho de Japón, mucho de Corea, mucho de la cultura asiática. Pero antes no era así. Entonces, ver que siempre como que estuvo ahí, ¿saben? Eso es lo que me llamó la atención, porque siempre como que tomaron inspiración de esa cultura, aunque nosotros como espectadores no lo sabíamos. Eso también me llamó la atención de esta curiosidad. Siguiente curiosidad. Uno de los actores interesados en interpretar el papel protagónico fue Arnold Schwarzenegger,
quien anteriormente había hecho a Terminator. Empezaron a diseñar el traje para ajustarlo a él, pero al probarlo se veía muy exagerado y muy grande, por lo que al final no cumplió con el perfil. Esta curiosidad me llamó la atención porque si hubiera quedado el actor en el papel, hubiera interpretado a dos robots que marcaron historia en el cine. Y si lo hubiera hecho, tal vez sería un concepto que hubieran explotado para otras películas o para la misma franquicia, o tal vez el estudio hubiera hecho algo con los dos robots, no sé. Se puede imaginar muchas cosas que hubieran pasado si él hubiera quedado, y ese mundo alterno como que me llamó la atención, como que lo vi y dije, ¿qué hubiera pasado si él hubiera quedado? La revelación de cómo lucía el protagonista fue hecha por capas. La primera capa fue quitarle una cubierta de plástico. Su segunda capa fue aparecer en un monitor de video viendo el traje por primera vez. La tercera capa fue que caminara detrás de un vidrio esmerilado. Y la última capa fue la celda con malla de alambre. Esta curiosidad me llamó la atención porque siento que son ideas muy bien hechas por el equipo de producción, por el director, por la cámara, por todos, pero que no vemos hasta que, nosotros como espectador no observamos tanto hasta que alguien nos lo dice. Yo cuando lo vi en el documental dije, fue revelado por capas. O sea, realmente fue como que transmitía una idea muy clara de que el robot sí era algo desconocido. O sea, sí era algo con lo que el ser humano no se podía relacionar tan fácilmente, al menos en la primera fase del robot. Y eso siento que comunica, en el cine comunica. Eso me llama la atención, cómo todo un equipo de producción se fija en estos detalles para comunicar una idea o transmitir un mensaje. Aquí transmitieron, considero yo, es como mi parte subjetiva hablando, que para relacionarse con el robot sí era algo complicado de hacer, porque era la primera vez que pasaba esto. Ya no sé si usar comillas ahí, porque, bueno, desde cuando se estrenó la película, la tecnología ha avanzado demasiado y ya nos relacionamos con robots. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero en esta película, el relacionarse con el robot al principio sí fue extraño. Y así lo comunicaron. Eso es lo que me llamó la atención. Que se comunican ideas a través de imágenes. Espero haberme dado a entender. En la grabación de la última escena, el actor, Paul McCrane, al estar caracterizado, no podía alimentarse por sí mismo. Fue Michelle Pinelli Benitez, la primera asistente de dirección quien le brindó ayuda dándole la comida con cucharadas. Esto lo quise mencionar porque me pareció un gesto muy amable. Última curiosidad. En una proyección de prueba en la escena donde eliminaron al protagonista, se salieron de la sala 10 personas debido a que la escena les pareció muy fuerte. La película fue clasificada con una X, lo que significaba que era para mayores de edad, pero para que se le bajara la clasificación y con el objetivo de hacer merchandising, tuvieron que hacer cortes
de segundos en dicha escena. En la segunda proyección de prueba solo se salió una persona y se consiguió una clasificación R, la cual indica que es una historia que puede ser vista por mayores de 17 y 18 años, pero que los menores de edad pueden ver la historia siempre y cuando estén acompañados por un adulto. Esta curiosidad me llamó la atención por los resultados diferentes que tuvo la escena según tuvieran la edición correspondiente. No sé, yo diría o en mi mente estaría que en realidad no cambiaría el resultado porque la escena sigue siendo la misma, pero sí cambió el resultado con editar unos segundos y eso me llamó la atención. No sé, creo que las historias pueden ser universales siempre y cuando se encuentre el modo de que sea para el público correspondiente. Ese detalle me llamó la atención. Y esa era la última curiosidad. Hubo cambio de luz a lo largo del video. El cielo se nubló. Disculpen la mala iluminación. Aún así espero que este video los haya entretenido y les haya gustado. Y ya no tengo nada más que decir. Gracias por escucharme. Les dejo aquí abajo mi Instagram y nos vemos hasta la próxima. Adiós.